La bofetada resonó como un trueno en el mercado. Laura sintió el sabor metálico de la sangre en su boca mientras las esposas mordían sus muñecas. El inspector sonreía victorioso, sin saber que acababa de cometer el error más grande de su vida. Pero lo que nadie esperaba era lo que ella haría después. Laura Méndez, regidora de Desarrollo Social de 38 años en el Ayuntamiento de Guadalajara, toma la decisión más arriesgada de su carrera: salir a las calles disfrazada de ciudadana común para ver con sus propios ojos cómo el sistema trata a los más vulnerables. En el Tianguis de Analco, presencia cómo el inspector Roberto Zamora humilla brutalmente a don Esteban, un vendedor ambulante, destruye su puesto y le extorsiona. Al defender al anciano, Laura es confundida con una mujer cualquiera, insultada, abofeteada y arrestada ilegalmente. Encerrada en los separos, sufre amenazas y abusos mientras decide guardar silencio sobre su identidad para experimentar hasta dónde llega la brutalidad contra quienes no tienen poder. Cuando finalmente revela quién es, desata una tormenta que sacudirá los cimientos del sistema corrupto. Una historia sobre justicia, dignidad y el precio de defender lo correcto. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Suscríbete al canal, porque así nos ayudas a crecer y a seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Sé parte de nuestra historia. La mañana del martes amaneció con ese calor húmedo típico de Guadalajara en septiembre. Laura Méndez observaba desde la ventana de su oficina en el ayuntamiento cómo la ciudad despertaba, ajena a las decisiones que se tomaban en esos edificios de concreto y cristal. Tenía 38 años, 2 periodos como regidora de Desarrollo Social y una frustración que crecía cada día como maleza en terreno fértil. Sobre su escritorio descansaban los reportes, siempre los malditos reportes. Quejas de extorsión en los tianguis, denuncias de abuso policial, testimonios de vendedores ambulantes que perdían su mercancía y su dignidad en un solo día. Las palabras en el papel parecían gritar, pero cuando llegaban a su oficina ya venían filtradas, suavizadas, domesticadas por la burocracia. Regidora, tiene la junta con el secretario de Seguridad en 15 minutos, le recordó su asistente desde la puerta. Laura asintió sin voltear. Otra junta, más promesas vacías, más estamos trabajando en ello y tomaremos cartas en el asunto. Llevaba meses escuchando las mismas frases, viendo cómo los números en los reportes aumentaban mientras las soluciones se evaporaban como el agua en el pavimento caliente. Esa noche, en su departamento de la colonia americana, Laura no pudo dormir. Se preparó un té de manzanilla que dejó enfriar sin probarlo. La idea había estado rondando su cabeza durante semanas, susurrándole como una tentación peligrosa. ¿Qué pasaría si ella misma bajara a la calle? No como la regidora Méndez con su séquito de asistentes y fotógrafos, no con el chaleco institucional y la sonrisa diplomática, sino como Laura, como cualquier mujer que necesita ganarse la vida, que camina por esas calles sin el escudo del poder. Se levantó de la cama y se miró en el espejo del baño. El rostro que le devolvió la mirada era el de una mujer cansada de las mentiras bonitas. Tomó su celular y marcó un número que conocía de memoria. Patricia, soy yo. Necesito un favor y no me hagas preguntas. Patricia Ruiz era su amiga desde la universidad, trabajadora social de campo, de esas personas que conocen la ciudad real, no la que aparece en las fotos oficiales. 30 minutos después, Laura estaba frente a su closet evaluando qué ponerse para desaparecer entre la multitud. Al día siguiente, el miércoles, Laura salió de su departamento a las 6 de la mañana. Llevaba unos jeans desgastados que había sacado del fondo de su armario, una playera blanca sencilla y unos tenis gastados. Se había recogido el cabello en una cola de caballo simple, sin maquillaje más allá de un poco de rímel. En su bolsa de manta llevaba 500 pesos en efectivo y su credencial oficial escondida en un compartimento secreto. Por si acaso, Patricia la había instruido sobre los códigos de la calle, dónde caminar, cómo hablar, qué evitar. Le había explicado que el Tianguis de Analco era uno de los puntos calientes, donde los inspectores actuaban con impunidad porque sabían que los vendedores no tenían a quién recurrir. Ten cuidado, Laura, le había advertido Patricia la noche anterior. Una vez que cruces esa línea vas a ver cosas que no se pueden desver. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Laura había asentido. Estaba más segura de esto que de cualquier otra cosa en su vida política. El camión la dejó a 3 cuadras del tianguis. El olor a comida callejera
callejera se mezclaba con el de frutas maduras y el escape de los camiones. La ciudad a esa hora tenía otro rosmo, otra textura. No era la Guadalajara de las inauguraciones y los discursos. Era la ciudad que madrugaba para sobrevivir. Caminó entre los puestos observando todo con ojos nuevos. Don Esteban tenía su puesto casi al final del tianguis, cerca de donde terminaba la banqueta y comenzaba el estacionamiento improvisado. Era un hombre de unos 60 años, con las manos curtidas por el trabajo y una sonrisa amable para cada cliente. Vendía artesanías de barro, figuritas pintadas a mano que él mismo elaboraba. ¿Le gustan las catrinas, señorita?, le preguntó cuando Laura se detuvo frente a su puesto. Son de Tlaquepaque, trabajo original. Laura tomó una de las figuras. Estaba pintada con un detalle increíble, cada línea perfecta, cada color vibrante. Era arte en estado puro, no solo mercancía. ¿Cuánto tiempo le toma hacer una?, preguntó. Depende del tamaño. Esta me llevó como 2 días. Entre que moldeo el barro, lo dejo secar, lo pinto, se encogió de hombros. Es trabajo de amor, pues. Estaban en esa conversación cuando Laura sintió el cambio en el ambiente. Era como cuando el aire se electrifica antes de una tormenta. Los vendedores a su alrededor comenzaron a moverse más rápido, a cubrir su mercancía, a lanzar miradas nerviosas hacia el extremo del tianguis. Ya llegaron, murmuró don Esteban y su sonrisa se desvaneció. 3 hombres vestidos con uniformes de la policía municipal avanzaban entre los puestos. El que iba al frente era alto, de complexión robusta, con lentes oscuros y una expresión de desprecio que no necesitaba palabras. Laura reconoció el tipo inmediatamente. Lo había visto en decenas de juntas, siempre callado, siempre con esa actitud de superioridad apenas contenida. Inspector Roberto Zamora, y venía directo hacia ellos. El inspector Zamora caminaba con la seguridad de quien sabe que tiene el poder de su lado. Sus botas golpeaban el pavimento con un ritmo amenazante y los vendedores se apartaban como si fuera una serpiente venenosa deslizándose entre ellos. Los 2 agentes que lo acompañaban llevaban tabletas electrónicas, supuestamente para verificar permisos, pero Laura conocía la realidad detrás de ese teatro burocrático. Buenos días, don Esteban, dijo Zamora con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Cómo van las ventas? Bien, inspector. Todo en orden, respondió el anciano, y Laura pudo notar cómo sus manos temblaban ligeramente al acomodar sus figuras de barro. ¿Todo en orden? Zamora se quitó los lentes y observó el puesto con una mirada evaluadora. No veo su permiso actualizado. ¿Sabe qué día es hoy, verdad? Miércoles, día de renovación. Inspector, yo pagué la semana pasada. Tengo el recibo aquí mismo. Don Esteban buscó nerviosamente en una carpeta de plástico que guardaba bajo su mesa plegable. Sus dedos torpes por los nervios tardaron demasiado en encontrar el papel. Zamora chasqueó la lengua con impaciencia. Me va a hacer esperar toda la mañana, don Esteban. Tengo otros 100 puestos que revisar. Aquí está. El anciano extendió un papel arrugado pero legible. Era un recibo oficial con fecha de 5 días atrás. Zamora lo tomó, lo observó contra la luz del sol como si buscara una falsificación y luego lo rompió en 2 pedazos. Este recibo no es válido. Está mal sellado. ¿Cómo que mal sellado? La voz de don Esteban se quebró. Me lo dieron en sus propias oficinas, inspector. Pagué mis 300 pesos como siempre. ¿Me está llamando mentiroso? Zamora dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal del vendedor. ¿Sabe qué les pasa a los que me llaman mentiroso? Laura sintió como la sangre le hervía. Había leído sobre estas situaciones en los reportes, había escuchado testimonios en las juntas, pero estar ahí, presenciándolo en vivo, era completamente diferente. Era como la diferencia entre ver una foto de un incendio y sentir el calor de las llamas en la piel. Inspector, con todo respeto, intervino Laura, tratando de mantener un tono calmado. El señor tiene su recibo. Está fechado y sellado. No veo cuál es el problema. Zamora giró lentamente hacia ella. Durante un segundo, Laura pensó que tal vez la reconocería. Había aparecido en suficientes actos públicos, en suficientes fotos del periódico, pero Zamora la miró como si fuera una mosca molesta, un obstáculo menor en su camino. ¿Y tú quién eres? ¿La abogada de este señor? Soy una ciudadana que está viendo cómo usted abusa de su autoridad. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Los vendedores alrededor se quedaron en silencio. Hasta el ruido del tráfico pareció apagarse. Uno de los agentes que acompañaban a Zamora soltó una risa nerviosa. «Mira nomás». Zamora se acercó a Laura, tan cerca que ella pudo oler su colonia barata mezclada con sudor. «Una heroína. ¿Sabes qué les pasa a las heroínas en este tianguis, niña? No soy una niña y sé perfectamente cuáles son mis derechos como ciudadana». «¿Tus derechos?». Zamora la miró de arriba a abajo con desprecio. «Tus derechos son los que yo diga que son». En un movimiento rápido, el inspector
inspector agarró el borde de la mesa de don Esteban y la volteó. Las figuras de barro salieron volando, estrellándose contra el pavimento en una explosión de colores y fragmentos. El trabajo de semanas, quizás meses, convertido en escombros en un segundo. ¡No!, gritó don Esteban, cayendo de rodillas para intentar salvar lo que quedaba. Esto es lo que pasa cuando no cooperan, dijo Zamora, aplastando deliberadamente una Catrina que había sobrevivido a la caída. Y esto es solo el principio. Laura sintió algo quebrarse dentro de ella. No era miedo, era furia. Una furia limpia y clara como el agua de manantial. «Usted no puede hacer esto. Voy a reportar...» No terminó la frase. La mano de Zamora se movió tan rápido que Laura apenas la vio venir. La bofetada resonó como un trueno en el silencio del tianguis. El dolor estalló en su mejilla, caliente y punzante. Por un momento el mundo se inclinó hacia un lado. «¿Vas a reportar qué?». La voz de Zamora era peligrosamente baja. «¿Quién te va a creer? Eres nadie. Una metiche más que no sabe cuándo cerrar la boca». Laura se llevó la mano a la cara. Podía sentir cómo su piel ardía bajo sus dedos. Nunca en su vida le habían pegado, ni siquiera de niña. La humillación era casi peor que el dolor físico. «Está arrestada por obstrucción de la autoridad y alteración del orden público», declaró Zamora, haciendo una seña a sus agentes. «Llévenla». «Espere, yo no hice nada». «También por resistirse al arresto», agregó con una sonrisa. «Póngale las esposas». Las manos de Laura fueron jaladas bruscamente detrás de su espalda. El metal frío de las esposas mordió su piel. Uno de los agentes era joven, no tendría más de 25 años, y cuando sus miradas se cruzaron, Laura vio algo parecido a la vergüenza en sus ojos. Pero el chico no dijo nada, solo apretó las esposas y bajó la mirada. «Por favor, déjenla», suplicó don Esteban desde el suelo, todavía rodeado de los restos de su trabajo. «Ella no tiene nada que ver. Yo voy a pagar lo que sea necesario». «¿Ahora sí quiere cooperar, don Esteban?». Zamora se agachó junto al anciano. «500 pesos. Ahora. O la próxima semana no hay puesto para usted». Laura observó cómo don Esteban sacaba con manos temblorosas un fajo de billetes arrugados de su bolsillo, probablemente todo lo que había ganado en la semana. Se lo entregó a Zamora sin decir palabra, con la cabeza gacha como un perro golpeado. «Así me gusta». Zamora se guardó el dinero sin contarlo. «Véngase, señorita. La patrulla la espera». Mientras la arrastraban hacia la patrulla estacionada al final de la calle, Laura tuvo la tentación de gritar su nombre, de revelar su identidad, de acabar con esa pesadilla ahí mismo. Su credencial estaba en su bolsa. Una palabra, y todo esto terminaría. Pero entonces vio las caras de los otros vendedores. Mujeres que vendían comida, hombres con puestos de ropa usada, jóvenes con artesanías. Todos habían presenciado la escena con la misma expresión de resignación y miedo. Para ellos esto no era excepcional. Era el martes, era el miércoles, era todos los días. Si Laura revelaba quién era ahora, esto se convertiría en un incidente aislado, un error que se corregiría con disculpas oficiales y promesas vacías, pero el sistema seguiría intacto. Zamora recibiría una reprimenda, tal vez una suspensión de unos días, y luego volvería con más hambre y más resentimiento. No, Laura necesitaba ver hasta dónde llegaba esto. Necesitaba experimentar lo que miles de personas sin poder experimentaban cada día. Solo así podría destruir el sistema desde sus raíces. La empujaron dentro de la patrulla. El asiento de plástico estaba caliente por el sol y olía a desinfectante barato. A través de la ventana, Laura vio cómo don Esteban recogía los pedazos de sus figuras rotas y cómo Zamora caminaba hacia el siguiente puesto con la misma sonrisa depredadora. La patrulla arrancó con un chirrido de llantas. Laura cerró los ojos y se preparó mentalmente para lo que vendría. Había cruzado el punto de no retorno. La comandancia de policía municipal del Distrito Centro era un edificio gris de 3 pisos que parecía diseñado para aplastar el espíritu humano. Las paredes descoloridas, las luces fluorescentes parpadeantes, el olor a humedad y miedo mezclados. Laura había estado ahí antes, por supuesto, pero siempre del otro lado. Siempre como la regidora Méndez, recibida con cafés y cortesías, escoltada por el comandante a través de pasillos limpios que nunca mostraban la verdadera cara de ese lugar. Ahora la llevaban por una puerta lateral, por escaleras estrechas que bajaban al sótano. Las esposas le cortaban la circulación en las muñecas. El agente joven que la sujetaba del brazo no había dicho una palabra durante todo el trayecto, pero su agarre era firme, casi disculpándose con su silencio. «Celda 3», ordenó Zamora al oficial de guardia, un hombre de mediana edad con panza cervecera y expresión aburrida. «¿Qué hizo esta?» «Obstrucción a la autoridad, alteración
alteración del orden público, resistencia al arresto, recitó Zamora como si leyera una lista del súper. La clásica. El oficial ni siquiera levantó la mirada del periódico deportivo que tenía sobre el escritorio. Apretó un botón y una puerta de metal se abrió con un zumbido eléctrico. «Datos», dijo extendiendo la mano. Laura vaciló por un segundo. Esta era su última oportunidad de revelar su identidad antes de que las cosas se complicaran más. Pero entonces escuchó una voz desde el interior de las celdas, una mujer llorando. Otra voz, más joven, maldiciendo en voz baja. ¿Cuántas mujeres como ella estaban ahí, sin voz, sin poder, sin nadie que las escuchara? Laura Ramírez mintió, usando el apellido de soltera de su madre. 38 años, desempleada. El oficial tecleó la información sin verificarla. Ni siquiera le pidió identificación. Para él, ella era solo un número más, otra ciudadana molesta que aprender su lugar en la cadena alimenticia del poder. Le quitaron las esposas solo para tomarle las huellas digitales. La tinta negra manchó sus dedos, y Laura pensó en todas las veces que había firmado documentos oficiales con esas mismas manos. Manos que autorizaban presupuestos, que aprobaban programas sociales, que estrechaban otras manos en fotitos para los medios. Ahora estaban sucias de tinta barata en un sótano húmedo. «Celda 3, te dije», repitió Zamora cuando el oficial pareció dudar. «Esa celda está con las de ayer, las que agarramos en el operativo de... Me vale, que aprenda cómo es esto». La celda 3 era un cuadrado de 3 por 3 metros, con barrotes oxidados y un solo foco colgando del techo. Había 4 mujeres adentro. Cuando Laura entró, todas la miraron con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que surge entre quienes comparten el mismo infierno. La puerta se cerró detrás de ella con un golpe metálico que resonó en sus huesos. «¿Primera vez?», preguntó una mujer de unos 50 años, sentada en el único banco de concreto adosado a la pared. Tenía el rostro marcado por el sol y las manos callosas de quien trabajaba con ellas. Laura asintió. Su voz parecía haberse quedado atrapada en algún lugar entre su garganta y su pecho. «Se te pasa», dijo la mujer sin mucha convicción. «Me llamo Rosa. Vendo elotes en la glorieta de la Minerva. O vendía. Ya no sé si me van a dejar volver». «¿Por qué estás aquí?». «Porque no tengo para pagarle su mordida». Rosa se encogió de hombros. «La misma historia de siempre». «¿Y tú?». «Defendí a un vendedor de artesanías en el tianguis de Analco». Rosa soltó una risa amarga. «Heroína, ¿eh? Ya somos 2». Las otras mujeres se presentaron. Claudia, 23 años, la habían arrestado por vender cosméticos en el centro sin permiso. Mónica, 42, tenía un puesto de jugos que supuestamente no cumplía con las normas de sanidad. Y la más joven, Daniela, apenas 18 años, había sido detenida por pedirles a unos policías que no golpearan a su novio durante una redada en su colonia. Todas tenían la misma historia con diferentes nombres. Todas habían chocado contra el mismo muro de acero de la corrupción y el abuso. «¿Cuánto tiempo llevan aquí?», preguntó Laura, sentándose en el suelo porque ya no había espacio en el banco. «Yo desde ayer en la tarde», dijo Rosa. «Las otras llegaron en la madrugada». «¿Y no les han dicho cuándo las van a soltar?». «Cuando alguien pague la multa. O cuando se les hinche que nos suelten. Lo que pase primero». Las horas en esa celda se movían con una lentitud cruel. No había reloj, no había ventanas, solo el foco que nunca se apagaba y el sonido constante de voces distantes, puertas cerrándose, gritos ocasionales que hacían que todas se tensaran. A media tarde, Zamora regresó. Traía una silla plegable que colocó frente a la celda, al revés, sentándose en ella con los brazos cruzados sobre el respaldo. «¿Ya aprendieron su lección, señoritas?». Nadie respondió. «Yo les puedo hacer esto muy fácil o muy difícil», continuó, su voz llena de una falsa amabilidad. «Depende de ustedes». «¿Qué quiere?», le preguntó Laura poniéndose de pie. «Ah, la heroína del tianguis. ¿Ya se te quitó lo valiente?». Zamora sonrió. «Quiero que entiendas algo, linda. Aquí abajo, yo soy Dios. Puedo dejarte salir en una hora o puedo olvidarme de que existes por una semana. He visto mujeres como tú quebrarse en 2 días. No me va a quebrar». «¿No?». Zamora se inclinó hacia adelante. «Todos se quiebran. Solo es cuestión de encontrar el punto débil. Tienes hijos, familia que te espera, trabajo que perder». Laura mantuvo su mirada firme, aunque por dentro sentía cómo el miedo se arrastraba por su columna vertebral como una araña. «No tengo nada que decirle. Eso veremos». Zamora se levantó y caminó hacia la celda de al lado, donde había 2 hombres que Laura no había visto antes. Empezó a hablar con ellos en voz baja, pero lo suficientemente alta como para que las mujeres pudieran escuchar. Amenazas veladas, insinuaciones sobre traslados a penales más duros, sobre cargos que podían agregarse. Era un teatro
psicológico diseñado para romperlas. Cuando Zamora finalmente se fue, Laura se dejó caer contra la pared. Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. «No lo dejes entrar en tu cabeza», le dijo. «Eso es lo que quiere». «¿Cómo lo soportan?», preguntó Laura, y por primera vez desde que había empezado esta locura, sintió las lágrimas picar en sus ojos. «¿Cómo viven sabiendo que esto les puede pasar cualquier día?» «Porque no tenemos opción», respondió Rosa con una tristeza infinita en la voz. «Porque tenemos que comer, porque tenemos hijos que alimentar, porque si no salimos a la calle a ganarnos el pan, nadie lo va a hacer por nosotras». Laura pensó en su oficina con clima artificial, en su salario que llegaba puntual cada quincena, en su departamento en la colonia americana con agua caliente y despensa llena. Pensó en todas las juntas donde había asentido, mientras algún funcionario aseguraba que el problema estaba bajo control. Nada estaba bajo control. El problema no era un problema, era una crisis humanitaria que sucedía todos los días bajo el sol de Guadalajara, y ella había estado ciega a su verdadera magnitud. La noche cayó sobre el edificio, aunque en el sótano era imposible saberlo. El foco seguía encendido, implacable. Claudia lloró durante horas, preocupada por su hijo de 3 años que se había quedado con una vecina. Mónica tenía diabetes y empezó a sentirse mal, pero cuando Rosa golpeó los barrotes para pedir ayuda, el guardia les gritó que se callaran. Laura se quedó despierta toda la noche, escuchando los sonidos de ese inframundo, los ronquidos de algún detenido, el llanto de Daniela, las sirenas lejanas de la ciudad que continuaba su vida normal, ajena al sufrimiento concentrado en ese sótano. Y tomó una decisión. Cuando saliera de ahí y saldría, nada volvería a ser igual. El amanecer del jueves llegó sin que Laura lo viera. Solo supo que era de día, porque el guardia del turno nocturno fue reemplazado por otro y porque el ritmo del edificio cambió. Más puertas abriéndose y cerrándose, más voces, más movimiento en los pasillos superiores. Laura tenía el cuerpo entumecido de haber dormido en el suelo de concreto. La mejilla donde Zamora la había abofeteado todavía le pulsaba con un dolor sordo, pero su mente estaba más clara que nunca. Había pasado toda la noche observando, escuchando, memorizando cada detalle de ese sistema podrido. «Desayuno», anunció el guardia nuevo, deslizando por debajo de los barrotes 5 vasos de plástico con café aguado y bolsas con pan dulce que parecía tener días de hecho. Rosa repartió la comida entre todas con una eficiencia que hablaba de experiencia. No era su primera vez ahí, probablemente no sería la última. «¿Cuándo nos van a dejar hablar con un abogado?», preguntó Mónica, cuyo rostro se veía pálido y sudoroso. «Cuando llegue su turno», respondió el guardia sin interés. «Necesito mi medicina. Soy diabética. Anótelo en su queja formal». Laura apretó los puños. Mónica podía entrar en crisis si no recibía su insulina pronto. Esto ya no era solo abuso de autoridad, era poner en riesgo una vida humana. A media mañana, Zamora regresó, pero esta vez no venía solo. Lo acompañaba un hombre en traje que Laura reconoció inmediatamente, el comandante Héctor Salinas, el jefe máximo de la policía municipal, un hombre con el que ella había compartido mesa en incontables reuniones de seguridad. «Inspector Zamora», dijo el comandante con voz grave, «enséñeme a las detenidas de ayer». «Estas son, comandante». Zamora señaló la celda con un gesto casual. «Alteradoras del orden público, vendedoras sin permiso». «La de allá», apuntó a Laura, «es la que agredió verbalmente a un oficial y se resistió al arresto». Salinas observó a las mujeres con expresión neutra. Sus ojos pasaron sobre Laura sin reconocerla. Claro que no. La regidora Méndez siempre usaba traje sastre, maquillaje impecable, el cabello perfectamente peinado. Esta mujer despeinada con ropa arrugada y ojeras no podía ser la misma persona. Laura tomó una decisión en ese instante. Ya había visto suficiente. Ya había vivido suficiente. Era hora de detonar la bomba. «Comandante Salinas», dijo con voz clara y firme, «me pregunto si el alcalde Morales sabe que usted permite que sus oficiales extorsionen a vendedores ambulantes y encarcelen ilegalmente a ciudadanos sin cargos reales». Salinas se detuvo en seco. Zamora palideció. «¿Qué dijiste?», preguntó el comandante, volteando lentamente. «Dije que me pregunto si el alcalde está enterado de lo que sucede bajo su administración, aunque supongo que eso es algo que podré discutir directamente con él en la reunión del cabildo del próximo martes». Algo en su tono hizo que Salinas se acercara a los barrotes, entornando los ojos. «¿Quién diablos eres tú?». Laura se puso de pie y caminó hacia el frente de la celda. Se sacó del sostén donde la había escondido su credencial oficial de regidora. La había doblado para que cupiera en ese espacio. La extendió entre los barrotes. El comandante la tomó con manos que de repente parecieron inseguras. La observó durante 5 segundos completos. Luego miró a Laura.
Luego volvió a mirar la credencial. El color se fue de su rostro como agua por un desagüe. «Dios santo», murmuró. «Regidora Méndez». «La misma», respondió Laura, «y he pasado las últimas 24 horas experimentando en carne propia cómo funciona su departamento, comandante. Debo decir que es peor de lo que imaginaba». Zamora retrocedió un paso, luego otro. Su expresión había pasado del shock al terror puro. «Regidora, yo no sabía. Si hubieras sabido quién era, no me habrías golpeado, no me habrías arrestado ilegalmente, no hubieras extorsionado a don Esteban». Laura mantuvo su voz calmada, pero cada palabra era un bisturí. «El problema, inspector Zamora, es que hiciste todo eso pensando que yo era nadie. Y ese es exactamente el problema. Abran esta celda ahora», ordenó Salinas al guardia, quien casi se cae de su silla corriendo a buscar las llaves. «No», dijo Laura, «primero saque a estas mujeres, todas ellas, y luego quiero que traiga aquí abajo al secretario de Seguridad Municipal, al jefe de Asuntos Internos y a los reporteros de prensa del ayuntamiento. Todos, ahora mismo. Regidora, podemos manejar esto internamente. ¿Cómo lo han manejado hasta ahora?». Laura señaló a sus compañeras de celda. «Rosa lleva más de 30 horas detenida sin cargos reales. Mónica es diabética y le están negando su medicación. Claudia tiene un hijo de 3 años que no sabe dónde está su madre. ¿Esto es manejar las cosas, comandante?». Salinas parecía un hombre que acababa de ver su carrera desmoronarse frente a sus ojos. «Inspector Zamora, está suspendido inmediatamente. Entregue su placa y su arma». «Comandante, por favor». «Ahora». Mientras Zamora entregaba sus insignias con manos temblorosas, Laura se volvió hacia Rosa y las demás. «Van a salir de aquí, todas, y les prometo que esto no se va a quedar así». Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. Laura fue escoltada a las oficinas superiores, donde le ofrecieron café, agua, disculpas atropelladas. Rechazó todo excepto un teléfono. Su primera llamada fue a Patricia. «Laura, por Dios, ¿dónde estás? Te he estado llamando desde ayer. Estoy bien. Escucha, necesito que hagas algo por mí». Su segunda llamada fue al alcalde. Su tercera, a la presidenta del Comité de Derechos Humanos del Estado. La cuarta, a los medios de comunicación. Para el mediodía, la comandancia estaba rodeada de cámaras y reporteros. Laura salió por la puerta principal, no por la lateral por donde había entrado. A su lado caminaban Rosa, Mónica, Claudia y Daniela, todas liberadas sin cargos. Los flashes de las cámaras estallaron como fuegos artificiales. «Regidora Méndez, ¿es cierto que estuvo detenida ilegalmente? ¿Qué va a pasar con el inspector Zamora? Esto fue una operación encubierta». Laura levantó la mano y el murmullo se acalló. «Durante las últimas 24 horas experimenté lo que miles de ciudadanos de Guadalajara experimentan regularmente: abuso policial, extorsión, detención ilegal y negación de derechos básicos. Fui golpeada por un inspector corrupto. Fui encerrada sin cargos reales y compartí celda con mujeres cuyo único crimen fue tratar de ganarse la vida honradamente». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Esto no es un caso aislado, es un sistema, y a partir de hoy, ese sistema va a cambiar». El inspector Roberto Zamora ha sido arrestado y enfrentará cargos por abuso de autoridad, extorsión y agresión. Los oficiales que lo acompañaban están siendo investigados y vamos a revisar cada caso de arresto en los últimos 6 meses para identificar otros abusos. «¿Y el comandante Salinas?», gritó un reportero. «El comandante Salinas tiene 2 semanas para limpiar su departamento o renunciar. La elección es suya». Laura buscó entre la multitud y encontró lo que buscaba. Don Esteban estaba ahí, al fondo, con su gorra desgastada y expresión de asombro. Laura le hizo una seña para que se acercara. «Este es Esteban Hernández», dijo cuando el anciano llegó tímidamente al frente. «Es artesano, trabaja desde hace 20 años en el tianguis de Analco y ayer fue extorsionado por 500 pesos mientras su trabajo de meses era destruido frente a sus ojos. Don Esteban, el ayuntamiento le va a compensar por sus pérdidas y le va a garantizar un espacio legal y protegido para su puesto». El anciano tenía lágrimas rodando por sus mejillas arrugadas. «Gracias, señorita, gracias». «No me las dé a mí», respondió Laura. «Gracias a usted, yo pude ver la verdad». Esa noche, de vuelta en su departamento, Laura se duchó durante 40 minutos dejando que el agua caliente lavara el olor de esa celda de su piel. Pero sabía que hay cosas que el agua no puede limpiar. Había visto cosas que jamás olvidaría. Había sentido el miedo de ser invisible ante el poder. Su teléfono no había dejado de sonar. Llamadas del gobernador, de otros regidores
regidores, de organizaciones civiles. Todos querían saber más, todos querían aprovechar el momento. Pero Laura solo respondió un mensaje. Era de Rosa. Gracias por no olvidarnos, gracias por hacer que importe. Laura miró por la ventana hacia las luces de Guadalajara, extendiéndose hasta el horizonte. Ahí abajo, en esas calles, había miles de Rosas y Estebanes luchando cada día contra un sistema diseñado para aplastarlos. Ella había vivido en dos mundos durante toda su carrera política, el mundo del poder y el mundo de la gente. Siempre había creído que entendía ambos. Ahora sabía que había estado ciega. El verdadero precio del poder no era la responsabilidad de tenerlo, era la tentación de olvidar lo que se siente no tenerlo. Tomó su laptop y comenzó a escribir, no un informe oficial, no un comunicado de prensa, sino un proyecto de ley que cambiaría la forma en que la policía interactuaba con los vendedores ambulantes. Protocolos nuevos, supervisión externa, sanciones reales para los abusos. El inspector Zamora enfrentaría la justicia. El comandante Salinas había presentado su renuncia esa misma tarde, y don Esteban tendría su puesto de regreso, protegido por ley. Pero más importante que cualquier cabeza que rodara o cualquier ley que se aprobara, Laura había aprendido algo que ninguna junta o reporte podría haberle enseñado, que el poder sin empatía es solo otra forma de violencia, y que a veces, para ver la verdad, hay que estar dispuesta a vivir en la piel de quienes la sufren. Guardó el documento y miró el reloj. Las 3 de la mañana. En unas horas tendría que estar en el ayuntamiento, donde la esperaban reuniones, preguntas, consecuencias políticas. Algunos la llamarían heroína, otros dirían que había sido imprudente, que había puesto en riesgo la seguridad de una funcionaria pública. Que dijeran lo que quisieran. Laura Méndez sabía algo que ellos no, que había 5 mujeres que habían salido de una celda gracias a que alguien finalmente las había visto. Y eso al final era lo único que importaba. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Laura? ¿Habrías revelado tu identidad de inmediato o habrías esperado para ver hasta dónde llega la injusticia? Déjame tu opinión en los comentarios. Si esta historia te conmovió y te hizo reflexionar sobre el abuso de poder, regálame un like y compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que te harán sentir, pensar y creer en que el cambio es posible. Nos vemos en la próxima historia.